Muy buena gente, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a Fantasmas en el Aire, un podcast dedicado a la literatura de terror y misterio. Y hoy, bueno, estamos acá en vivo también en Instagram, por ahí si quieren ir sumándose. Tenemos una presencia muy reconocida dentro de lo que es la parte de las letras y el terror argentino. Estamos nada más ni nada menos con Paula Galeano. Ella vive en Buenos Aires, en zona oeste, ¿sí? En la parte de Ituzaingó. Es escritora y estudiante de letras, ¿sí? Tiene un comercio también que ahora nos va a contar de qué se trata. Y bueno, ahí vamos a ir haciendo un poco de chivo, ¿no es cierto? Vamos a ir contando un poquito también a ver quién es Paula Galeano, ¿sí? Así que Paula, bienvenida al programa. Ya hay varias gente que se sumó acá al vivo. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Me llamo Paula, tengo 39 años, escribo sobre vampirismo eh, y me gusta escribir también sobre relatos de terror. Me gusta mucho lo gótico, la ciencia ficción también, me gusta la fantasía oscura y bueno, nada, eso. Muy Hace mucho que leo y me inspiran. Voy viendo películas, voy leyendo y, no sé, me inspiro y empiezo a escribir. buenísimo. Eso solo. Bueno, justamente, ¿no? Fíjate que hay como una mezcla que está buenísima en todo lo que nos contás. En principio, ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba este género de literario, ¿no? Porque cuando alguien habla de terror, está muy bueno lo que vos decís, que también para las personas, ¿no es cierto? Definir qué género en particular te gusta, que es el vampirismo. Porque viste que cuando alguien habla de terror en general se imagina fantasmas y demás, un horror gótico y demás, pero vos lo definís al vampirismo como tu eje literario principal, ¿no es cierto? ¿Cuándo Paula se dio cuenta que ese género en particular, o sea, esa categoría en particular, te marcó a vos en tu historia como escritora y lectora sobre todo, ¿no? Y sí, porque, mira, ¿cómo te puedo explicar? Tiene que ver mucho con la existencia, ¿no? Del ser humano en sí, escribir sobre vampirismo. Son muy parecidos a nosotros los vampiros. Tienen esta dualidad con la que nosotros convivimos, pero el tema es que a ellos, bueno, eh, se les nota porque al ser, al vivir tanto es como que ya no les interesa mostrar la fase buena de todo. O sea, piensan, tienen dilemas también como nosotros, ¿no? Pero desde un lado más longevo, digamos. Y me atrapa porque, bueno, cuando me di cuenta de querer empezar a escribir sobre vampirismo, fue que estaba atravesando una crisis existencial. eh, y bueno, y me hizo mirar introspectivamente qué era lo que me pasaba, el preguntarme por qué es la aceptación, bueno, un montón de temas filosóficos y que me hacían sentir de una manera como que no había salida. Y me hizo recordar mucho a cuando yo leía a Anne Rice. Eh, Ella, cuando escribió Entrevista con el vampiro, lo escribió desde un lado, ¿cómo te puedo decir? Estaba pasando un duelo, ¿no? Yo justamente, yo estaba pasando un duelo y me preguntaba un montón de cosas, como ella se preguntaba un montón de cosas, ¿no? Con la figura de Louis, ella eh, se podía, no digo que era la voz del lector, sino que el personaje que ella había elegido para que interpretara todas sus dudas, no sé, los reproches interiores que tenía ella conforme a sus creencias y demás,
era porque ella había, bueno, perdido a su hija y se estaba enfrentando a esto, ¿no? ¿Qué es lo que creo? ¿Creo en Dios? ¿No creo en Dios? O sea, le hizo tambalear en sus creencias. Entonces, bueno, yo había perdido a mi padre y en el momento de, bueno, de la pandemia y, y a la vez me empezaba a preguntar por todas esas personas que perdieron a seres queridos en la pandemia también. ¿Cómo de un día para el otro, de un momento a otro, se puede perder a un ser querido y ya no tener más la presencia física, ¿no? De estas personas y cómo se sigue, ¿no? Es aceptar de... Yo entiendo, no tenemos que aceptar que algún día no vamos a estar más, pero el arrebato era mi, mi, mi pregunta, ¿no? ¿Por qué debo aceptar esto? Lo que no era justo, lo de un día para el otro ya no tenerlo más. Y bueno, entonces me abrió a empezar a escribir. Tengo que liberarme, sacar todo esto que tengo adentro y escribir una historia, ¿no? Y en esta historia escribí sobre una chica que está pasando por una depresión y que a veces, bueno, no tiene con quién abrirse, o sea, no tiene a quién contarle, ¿no? Y resulta que, bueno, en todo esto, lo que ella vive constantemente, que es como una especie de sub y baja emocional por secuencias que le van pasando, se cruza con un grupo de vampiros que viven en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente por la Manzana de las Luces, que es un lugar donde hay una especie de túneles de lo que antes era la capital virreinal de Buenos Aires. Bueno, ahora sería la parte de Montserrat, ahí por donde yo describo, ¿no? La Manzana de las Luces. Y se supone que ahí era un refugio de los jesuitas, ¿no? Que tenían, no sé, por si algún día los ingleses los atacaban, ya tenían un tipo de salida, ¿no? O refugio más bien. Bueno, entonces yo pensaba, ¿no? Bueno, ¿dónde se escondería un grupo de vampiros? ¿Cómo harían? O sea, ¿cómo sobrevivirían todo este tiempo desde que llegaron acá a esta colonia y luego que fuimos un país? Conformamos un país, entonces, ¿cómo hubieran permanecido ellos? ¿Cómo sería su vida? O sea, ¿cómo sería su existencia? ¿De qué vivirían? ¿Cómo lo harían? ¿Casarían o no? ¿Cómo serían? Y bueno, nada. Resulta que esta chica, por eso se llama Belenus, porque tiene una representación del dios celta del sol. Es un dios curador. Se le hace una fiesta los primeros, entre el 30 y el 1 de mayo en Escocia e Irlanda, y es el festejo de la luz, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es que ellos la encuentran a esta chica? Bueno, el espíritu de ella era rodearse de toda esa oscuridad que tenía y podía resplandecer. Ella viene de una línea de sangre de, bueno, ancestros y ancestros y ancestros que tienen un don, ¿no? Entonces, ¿ellos qué pasa? Ellos pueden ver, tienen la vista más desarrollada, los sentidos, el oído, por eso a veces tienen funciones telepáticas también, hablan sin hablarte, o sea, vos los podés escuchar mentalmente, o sea, tienen ese tipo de don, porque son sentidos más desarrollados en sí. ¿Y qué pasa? Resulta que la pueden ver a esta chica que resplandece, a comparación de todos nosotros que tenemos auras vibracionales. Ella tiene un tipo de esplendor mayor. Entonces, ¿qué pasa? En vez de cazarla, hay un vampiro que es el que manda a todos ahí, que
ve un potencial que le puede servir para algo, se le revela como lo que es y le ofrece un trato. Y ahí está si ella accede o no accede a ese trato. Y No, desde de eso se vamos a trata. spoil, por favor, ¿eh? ¿Eh? No spoilemos el final porque que lo lea No, 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 no. el libro, No, ¿eh? no, es que se trata de eso, es como que es, ahí empieza. Claro. Muy, muy bueno lo que contás, millones de cuestiones, de las cuales hay una también que resalto mucho, que es el lugar ese que te inspiró, ¿no es cierto? Que es la manzana de las luces. ¿Lo Ujú. viste vos un par de veces? ¿Ya fuiste? Sí, ¿Te encontraste con algún antes, estilo? sí, hay una, fui con mi familia 2017, finales de 2017, principios de 2018, ya ni me acuerdo, pero fue entre ese periodo de tiempo. Fuimos a una excursión en la que podíamos pasar por esos túneles, ¿no? Y fue antes de la pandemia, de eso estoy segura. Entonces fuimos con una guía donde nos mostraba, bueno, primero nos mostraron videos, bueno, todo eso. Y luego cuando salimos, eh, ya nada, ya ver con cómo eran las paredes, los ladrillos, ya me podía imaginar cómo esa mano de obra que tenían los jesuitas era obviamente esclava. Claro. Eh, eh, me podía dar cuenta, el trabajo que hicieron era mucho, ¿no? No lo podrían haber hecho ellos solos. Entonces tenían mucha ayuda, y no ayuda, en realidad eran esclavos, pobres, Claro. que traían para mano de obra. Yo estoy segura de eso. Y nada, cuando salgo, en ese momento vemos, ¿no? Tanto con estaban mis hijos, todo, y había una estatua de un, yo le dije querubín, pero no era un querubín, era como esas esculturas tipo ondinas, que estaban señalando algo, ¿no? Entonces señalaban un lugar, una entrada en donde está con una vitrina en donde no se podía pasar. No sé si hoy en día hacen excursiones, si sigue habiendo el tema del guía que te lleva, que te muestra, qué sé yo, o si ahora es muy así, digamos, como que no hay esa excursión ahora, es como que, no sé, vas y hay un video, qué sé yo. Pero en ese momento, bueno, había una vitrina donde estaba este tipo de escultura que estaba señalando. Entonces dije, wow, ¿no? ¿Qué secreto debe haber ahí? Porque hay como una entrada que está con la vitrina, un vidrio irrompible, y que lo está señalando. Y dije, wow, ¿cuántos secretos que debe haber que no sabemos? Sí, ¿Qué- qué- sí. qué- O capaz que se me hace a mí, ¿no? Pero es muy, no Y sé, muy yo creo peculiar. que también es como muy el alma del escritor, ¿viste? Que ve muchas cosas. Sí, también puede ser eso, sí, por No, eso te digo, like, capaz que es nada más eso, o sea, una decoración y ya está. claro. Y O, está o muy no. bueno también, vos sabés que cuando tengo por ahí intercambios con seguidores y demás, me hablan de esto, ¿no? De cómo el escribir ayuda a hacer de los dolores que tenemos en el alma un poco más Sí, llevaderos, por así decirlo, ¿no? Creo yo que hay algo que también a mí me marcó mucho una frase que decía que el arte de escribir es una de las artes más solitarias que hay, ¿viste? Y, sí, y esto que vos contás también, que justamente después las personas cuando escuchen seguramente van a coincidir, porque ya lo dijeron varias veces, es cómo llevas ese dolor que, con la pérdida que tuviste a tu libro, ¿no? Que Belén justamente, por ahí alguien puede pensar, ¿no es cierto?, que está muy alejado de todo lo espiritual y es todo lo contrario, que es un sí, preconcepto por ahí
que tiene la gente de decir, no, los que les gusta escribir sobre terror son personas súper frías, que Ujú, la muerte y la pérdida es algo normal y sin embargo no es así, ¿viste? Es tal vez todo lo ujú. contrario. Eh, Claro, por eso, viste, es como que se abre ahí una gama por eso hay lectores, viste. Yo pienso que a lo mejor hay alguien que le pasó lo mismo, que sintió lo mismo que yo, y, y no solamente que se puede llegar a conmover, ¿no? Sino que realmente no se siente solo. claro. Y porque a mí me pasó, por ejemplo, leyendo. eh, em, no sé, me sentía menos sola. Sí, sí, tal cual, ¿no? O es Ujú, capaz que la idea esa del vampirismo también es encontrar la necesidad de por ahí de lograr eso que nosotros no tenemos, justamente los mortales, ¿no? De perdurar en ujú. cuerpo y alma a veces también, ¿no? Creo que si vos tuvieras que poner, por ejemplo, este género de lo que es vampirismo, dentro Sí. de una fuerza, por así decirlo, de una palabra, ¿cómo lo definirías? Eh, pero dentro del género, dentro de... Y el vampiro como un ser, digamos, diferente al humano, ¿viste? Sí, 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 es Vos la tenés oscuridad. claro, Para mí vos es la tenés un oscuridad. montón de características que están buenísimas, pero por ejemplo, Ujú. ¿cuál sería la característica principal que tendría un vampiro que además obviamente de todo lo que conlleva, que lo diferenciaría, por Sí. ejemplo, de una persona? Viste que al principio estábamos hablando de una dualidad, Eh, ¿no? Yo elegí justamente el personaje del vampiro porque justamente es muy parecido a nosotros. Pero ¿qué pasa? Desde un lado oscuro. Todo lo que nosotros podemos eh, pensar que moralmente no se puede hacer, el vampiro lo hace. Claro, Eh, no sé, le gusta comer humanos, o claro, sea, se alimenta de sangre humana. tal cual. Bien, una pregunta que me habían hecho acá por mensaje directo Ujú. era si te basaste en algún autor principal o si, por ejemplo, Crepúsculo es alguna de tus libros que te marcaron como parte de el gusto por el vampirismo. No, Crepúsculo no me gustó. Lo leí porque estaba muy de moda, pero no me gustó. Eh, el libro que más me marcó profundamente con el vampirismo fue Lestat, el vampiro, que es la segunda entrega de las crónicas vampíricas de Anne Rice. Luego fue El perfume de Shushkin, o Shashkin, Gracias, está el buenísimo. Patrick Shushkin. Sí, es la historia de un asesino. Ujú. Luego, eh, bueno, hay un montón, hay un montón de series de libros que me impactaron para poder llegar a retratar la obra. Eh, hay 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 un libro más que se llama, para que ya te lo digo bien porque no me acuerdo si eran las crónicas de, porque lo leí hace tanto. Es de Philip K. Dick, que es la transmigración de Timothy Archer, es de Philip K. Dick. Qué bueno. Lo leí, es muy, al principio es espantoso porque tienen un montón de nombres, Claro, con como que es una mezcolanza de cosas, de nombres, de interpretaciones, pero tiene que ver mucho con la religión,
con el dejar de creer, pérdida de fe, y me tocó de una manera tan fuerte que no lo pude terminar de leer. De hecho, creo que me faltan 50 páginas para terminar de leerlo, pero fue una de las obras que más me marcó. De hecho, fue la última obra de Philip K. Dick y después murió. Y me marcó profundamente ese libro. O sea, con estos tres libros fueron como la inspiración para hacerlo. Después, el enfoque de la historia fue como la de el cuento de El hombre de arena de Hoffman. También fue como de en qué ángulo, desde dónde lo voy a contar. Fue así, ¿no? Desde como el de Hoffman, digamos. Claro. Temas altos en el tiempo y demás. Por más de que sea un cuento, tiene como eso. Como para o sea, me inspiré en la escritura y en el enfoque que le da Hoffman en ese cuento para el lector. Buenísimo, Belu. Pau, perfecto, perdón. Me quedé justamente con una pregunta acá de Belu, que nos decía si alguna vez viste algún vampiro, eh, digamos, en vivo y en directo. No, es que, viste, hay algunas personas que el vampiro, por más de que exista en la mitología y demás, es una ficción. Claro, No vi, pero sí conozco a muchas personas de que viven con ese estilo de vida, que se asemeja mucho a los góticos victorianos, más o menos, y gente que le gusta esto como hacía Baudelaire, esto de la flor que decía él, de ir y pasear de noche por las calles y observar. Bueno, eso es muy vampiresco también, así que conozco mucha gente que hace eso. Tal vez se podría decir que es medio vampiro, pero sin comerse a las personas, todavía, claro, sin que sean una amenaza. la- Pero sí, en el estilo de vida sí veo y conozco muchos. Muy bueno. Bueno, Pau, estamos llegando acá al final prácticamente. Tendríamos horas, ¡Ay, ya! ya pasaron Sí, los 40 minutos. Eh, ya pasaron, no. sí, viste que se hace corto igual. Tendríamos que, obviamente que después viene la segunda parte con vos, que me gustaría después que también nos cuentes un poquito más esto de la inspiración y demás. Sí. Pero ahora te quería dejar un ratito el micrófono abierto para que, bueno, cuentes a las personas por qué tienen que leer tu libro y dónde conseguirlo, ¿cierto? Porque tuvimos un montón de personas que se unieron acá al live en TikTok también. Así que, bueno, la idea es esa, ¿no? Que te conozcan un poquito más ahora desde el lado literario y después entonces volvemos con más preguntas. Bueno, acá está mi librito. ¿Lo querés mostrar de Eh, nuevo? Así le hago una capturita. A ver. sí. Ahí. Mira qué lindo. Ahí está. Muy bueno. Ahí está. Si lo quieren, bueno, se pueden comunicar conmigo a través del DM o me presento en una feria que se llama Friki, la Feria del Pánico, en el Friki Bar, para la gente que está en Capital. Es Hipólito Yrigoyen 889. Es el sábado 16 de agosto, desde las 4 de la tarde hasta las 9 de la noche. Ahí me presento. Por si quieren, no sé, hablamos un ratito, también puedo firmarlo, nos sacamos una foto, lo que quieran. Hablamos o me dicen, no me gustan los vampiros. me gusta el intercambio de palabras, así que charlo hasta por los codos. Así que nada. Bueno, tendrían que leerlo los que les guste las lecturas tipo góticas,
Es un libro entretenido porque al que le gusten las crónicas vampiras de Anne Rice, eh, soy una fan de Anne, así que el que le guste pues, se va a dar cuenta que soy fan enferma, diría, de Anne Rice. Y, y bueno, para el que le gusten los vampiros, los juegos de rol tipo Vampiro en la Mascarada, también. Claro. Así que nada, Más, eso. tenés un relato que compartimos ahí el mismo espacio literario, Ah, sí, mira. 24 Acá, relatos siniestros, sí. Ahí también hay un cuento tuyo que se llama, lo que lo querés presentar. los que no hablan también tienen que ver sobre vampiros, pero esta vez me dediqué a hablar de vampiros, adolescencia, economía y supervivencia. Yo creo que Eh, todos dejamos volar nuestra imaginación de una forma diferente con ese libro, ¿eh? Porque sí, 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 sí. Es estamos. como que, viste, me llama la atención un tema. Yo soy madre de dos adolescentes, 15 y 18 años, y me toca muy de cerca. Hoy últimamente estoy escribiendo mucho sobre adolescentes. Y Ujú. entonces es como que, no sé, me toca tan de cerca que, no sé, debo jugar con esos miedos y sacármelos de la cabeza al fin. Y bueno, y me sale así, ¿no? Escribir. Fíjatelo eh, escribiendo, entonces seguimos siendo tus sí. así que. ¿Y Bueno, el tuyo de qué es? ¿El tuyo el, de qué es? el libro se llama La ciudad feliz y es un intendente que deja que las personas que no hacen lo que tienen que hacer se destripen, escondan las partes del cuerpo y el que lo vuelve al mar tiene un premio. ¡Ay! Pero Me bueno, encantó, me encantó la temática. Hay mucho body horror, ¿no? Ahí. sí hay bastante. Bueno, Pau, te Así. agradezco entonces muchísimo tu tiempo. Quedamos Igualmente. pendientes para un próximo encuentro. Eh, Sí, obvio. va a estar Así que, disponible nuestra charla en YouTube, en Spotify. Ahí también vamos a promocionar el Friki Bar con tu presencia también. Así que sí. agradecerte desde esta parte. Muchísimas gracias por... Ah, y No, también lo que no conté, cuento en un minutito. ¿sí? Tengo un proyecto, no tengo el libro acá, pero tengo un proyecto con un par de compañeros. Hicimos el libro también que se llama una antología, El Caniche y otros cuentos rotos. Y también lo vamos a estar, no presenta, tenemos la presentación el 27 de septiembre y próximamente voy a decir horario y el lugar, porque sé que es a Café Artigas, pero no sé todavía en qué lugar. Si es en Flores o en Palermo. Todavía tengo la mente. Bueno, Pero sí lo vamos a estar pendiente. promocionando y demás. Claro, ahí te siguen. Te vamos a hacer la seguidilla ahora por la manzana de las luces de tu vida. Dale, buenísimo. Gracias, Fabi. Pau, Gracias por muchísimas gracias. invitarme. No, por favor, Agradecidísima. dale, dale. Chao, chao, gracias, ¿eh? Chao, nos vemos. Gracias a vos. Un saludito. Chao, chao.